Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a tener la clase número 3 del curso de ansiedad por comer, la clase de hambre emocional, un tema muy importante y uno de los pilares que constituye el desarrollo tanto de la ansiedad como la adicción por comer. Eh, la clase tiene más o menos una duración de 40 minutos. Intentaré dar todo el contenido en 30 minutos y posteriormente dejaré 10 minutos para todas las dudas e inquietudes relacionadas. Perro callejero. Entonces vamos a iniciar con esta y agradecemos a las personas que están conectadas a apagar el micrófono. Andrés Mauricio, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Listo. Para nosotros, eh, para nosotros empezar a hablar de este tema es importante que primero tengamos en cuenta qué es el hambre. El hambre como tal es el reflejo, el resultado de un cúmulo de reacciones fisiológicas, bioquímicas y hormonales que van a impulsar el consumo de alimentos. Básicamente nosotros consumimos alimentos para vivir, para subsistir. Consumimos alimentos para llevar a cabo todas nuestras funciones básicas, para obtener energía, para regular nuestro metabolismo hormonal, inmune. Es importante tener en cuenta que comer es sinónimo de vivir, como bien les decía, y por consiguiente, pues nosotros debemos en todo momento comer. ¿Por qué sentimos hambre? Es la pregunta maestra. Y para eso hay que explicar los tres tipos de hambre que existen. Hay un hambre sensorial que está relacionada a que nosotros podemos tener deseos de consumir alimentos porque sentimos hambre sensorial por medio de los sentidos, al ver comida. Sentimos hambre, como bien les decía, por temas relacionados a los sentidos. Los ojos cuando ven comida, la nariz cuando huele ciertos tipos de alimentos, al tocar ciertos alimentos también, el sonido de ciertos alimentos puede impulsarnos a llevar a cabo la acción de comer por ansiedad. Hay un tipo de hambre muy importante que es el hambre real, el hambre que es fisiológica. ¿Por qué se da esta hambre real o esta hambre fisiológica? Porque es una necesidad que el ser humano necesita para garantizar su supervivencia. Sentimos hambre real porque, como bien les decía, es una necesidad fisiológica y tú sientes hambre porque tienes fatiga, porque hay una falta de energía, porque empiezan a haber ciertas reacciones metabólicas hormonales que te van a impulsar a comer, porque necesitas energía para suplir todas las necesidades celulares, las necesidades moleculares. Es importante tener en cuenta de que cuando tú sientes hambre real, debes de comer en el momento, no debes de postergarla porque empiezan a alterarse en todos los mecanismos de control del hambre y la saciedad. ¿Por qué sientes hambre? Porque tu cuerpo ya está estructurado para que en ciertos momentos del día debas de consumir alimentos. El hambre está regulada por la rotación terrestre, por los cambios de luz y oscuridad, y por eso es importante de que tú suelas comer solo en la franja diurna. Cuando tú comes en la noche se empiezan a alterar los mecanismos de hambre y saciedad y eres más propenso a desarrollar este tipo de hambre sensorial o el hambre emocional. ¿Qué es el hambre emocional? Es cuando tú te ves impulsado a consumir ciertos alimentos dependiendo de tu estado anímico, dependiendo de cómo te sientas a nivel emocional. ¿Y esto por qué se da? Porque hay una alteración de los sentidos cognitivos, de los sentidos relacionados con el cerebro, la mente, el conocimiento, el cual está relacionado con la cognición, el cual está relacionado con las conductas, con la conciencia. Cuando tú tienes conciencia de que un alimento te hace mal,
eso te genera un pensamiento, y ese pensamiento te va a llevar a realizar una acción de comer o no comer acorde al conocimiento que tengas. Los pensamientos, muchísimas veces tenemos ideas o asociaciones o antojos de ciertos alimentos. Sentimientos de enojo, de tristeza, de frustración pueden hacernos a nosotros comer, impulsado por un estado emocional negativo. La memoria, nosotros solemos almacenar la información como recuerdos y muchísimos de esos recuerdos los solemos relacionar o asociar a ciertos alimentos. El autoestima juega un papel muy importante también, el cómo te sientes, cómo te ves. Todo ello puede hacerte caer en comer. Si tú te sientes mal, vas a buscar consumir alimentos para no sentirte mal, porque sí ha demostrado a nivel científico que puede subirte la autoestima momentáneamente el consumir ciertos alimentos. ¿Y por qué se debe a esto? Porque estás estimulando de manera positiva tu cerebro, tu refuerzo positivo que se da en el cerebro. Vamos a definir cada una de ellas de manera rápida. El hambre sensorial es la que, como bien les decía, se estimula a través de los sentidos. El sonido de la tableta de chocolate al morderla, las coloridas combinaciones de los menús de hamburguesas, el aroma de una pizza sacada del horno, la alta palatabilidad de los productos industrializados impulsa aún mucho más este tipo de hambre. Tengan muy en cuenta esto y desafortunadamente la industria alimentaria conoce claramente esto y potencia en sabor o potencia las características visuales, las características relacionadas con el sabor, con el tacto de los alimentos para impulsar el hambre sensorial. La industria alimentaria conoce estos puntos débiles desafortunadamente y los utiliza a su favor. El hambre real. ¿Cómo pueden ustedes darse en cuenta que tienen hambre real? Es una necesidad de tu cuerpo que no va a depender de estímulos externos, solo de señales internas. Hay predilección por alimentos saludables. Te sientes satisfecho. No produce trastornos relacionados con la conducta alimentaria. No produce ansiedad por comer. No produce adicción por comer. No produce bulimia. No produce atracones de comida. Y algo muy importante, hay sensaciones de saciedad. Y la saciedad siempre debe ir de acompañada de satisfacción, de tranquilidad, de paz. Esto es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta. El hambre emocional del que estamos hablando el día de hoy. Desafortunadamente vivimos en una sociedad que canaliza las emociones a través de lo que comen. Al parecer se le ha vuelto muy común al ser humano gestionar sus emociones a través de productos industrializados. Y no digo alimentos porque de verdad que no son alimentos, son productos industrializados. Son productos que han sido sometidos a un proceso en donde se les inclusive ha cambiado las propiedades intrínsecas. Muchísimas veces los alimentos que da la naturaleza son sometidos a un proceso industrial en donde se le modifican las propiedades benéficas, desafortunadamente, y se potencian otras propiedades que no son para nada benéficas para nuestra salud. Un claro ejemplo es el arroz. El arroz blanco que nosotros consumimos ha sufrido un proceso, el grano de arroz ha sufrido un proceso industrial en donde le han removido gran parte del endospermo, del acróspiro, le han removido ciertas características que son muy saludables. Entonces es muy importante que ustedes entiendan de que no deben administrar sus emociones con lo que comen. Cuando tú sientes incomodidad, tristeza, enojo, frustración, soledad, aburrimiento, normalmente ponle mucho cuidado a estos estados emocionales y ponle mucho cuidado a la respuesta que estás generando una vez que los identificas, porque muchas de esas respuestas pueden estar encaminadas a que tú consumas algo en particular. Y el hambre emocional, a pesar de que tú has consumido demasiados alimentos o productos, deseas comer algo más. Esta es una característica del hambre emocional.
Ahora bien, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hay dos diferencias muy importantes entre esa hambre emocional y el hambre real, contrastándolas. ¿Por qué no incluyo el hambre sensorial? Porque implícitamente está relacionada en el hambre emocional, solo que quería que ustedes tenían en cuenta de que los sentidos sí pueden impulsarnos a nosotros a consumir alimentos. Veamos detalladamente cuáles son esas características entre el hambre emocional y el hambre real. El hambre emocional suele aparecer de manera repentina, el hambre real no, es gradual. Tú desayunas y empiezas a sentir hambre conforme va avanzando las horas del día. El hambre emocional es urgente y no suele dejar esperar. No hay capacidad de posponerla porque claramente como hay una alteración de las emociones, empiezan a gobernarte las emociones y tienes sí o sí que consumir cierto producto para poder calmar ese estado emocional de manera temporal. Como yo les decía, el hambre real no. El hambre real tú puedes esperar inclusive unas horas. Cuando tienes hambre emocional vas a querer comer única y exclusivamente ciertos productos, chocolates, galletas, comida chatarra que llamamos hot dogs, pizzas, gaseosas, entre otros productos. El hambre real se suele cubrir con cualquier tipo de alimento desde que sea comida real. El hambre emocional es causada por una necesidad emocional. El hambre real es una necesidad fisiológica, hormonal, bioquímica, es un control estricto del hambre. Cuando tú tienes hambre emocional sueles comer más de lo normal. ¿Por qué sueles comer más de lo normal? Porque claramente hay una alteración de esos mecanismos destinados a controlar cuándo debes de comer y qué tanto debes de comer o en qué momentos debes de parar de comer. El hambre real se sacea. Tú cuando consumes comida de la naturaleza, que te ha dado la naturaleza, comida mínimamente procesada, tú te sientes saciado después de unos minutos de empezar a comer. El hambre emocional suele ir acompañada de culpa, mientras que el hambre real no. Así que tengan muy en cuenta ese sentimiento de culpa, de enojo, de frustración que suele ir acompañada después de que tú comes, porque ojo, esto te está generando graves problemas relacionados con la ansiedad y la adicción por comer. Una vez que ustedes logren identificar estas características o estas diferencias, lo más importante es que yo les pueda regalar el día de hoy unos consejos para que puedan gestionar esa hambre emocional. Cuando aparezca, ustedes tengan la capacidad de gestionarla. ¿Y cómo la pueden gestionar? Les voy a regalar 5 consejos muy importantes. Primero, identifica la causa raíz. Antes de ustedes comer alimentos, pregúntense por qué lo están haciendo. ¿Lo están haciendo porque acaban de tener una discusión? ¿Porque se sienten tristes? Tienen que saber identificar la causa raíz. Entender la causa raíz será crucial para ustedes establecer si deben o no comer en ese momento, si están dejando llevar por sus emociones o si realmente es una necesidad fisiológica. Segundo, pregúntense en por qué van a comer. Mientras vas caminando al refrigerador o a la dispensa, pregúntese, ¿tienen hambre de verdad? ¿Será que me estoy sintiendo triste? ¿Será que acabo de discutir con mi pareja, con algún familiar, con algún amigo y simplemente voy a ir a comer un pequeño snack para calmar esos sentimientos que me está generando eso? Es importante que ustedes siempre se pregunten por qué van a consumir un alimento, que se tomen unos minutos para pensar si es el momento adecuado, si deben de hacerlo en ese momento, si es necesario cuestionarse en si realmente tienen hambre. ¿Y cómo van a cuestionarse en ustedes estos? Tomando un respiro, meditando un breve momento y preguntándose en si sienten realmente hambre, si es necesario que coman en ese momento. Tercer consejo que les voy a regalar, cambien sus peores bocadillos. Resulta que cuando nosotros sentimos hambre emocional, solemos comer ciertos alimentos en particular, alimentos basura. Solemos consumir papas fritas, solemos consumir mecato, solemos consumir azúcares altamente refinados, chocolates, gomitas, bombombún,
golosinas, todo esto es lo que nos suele a nosotros calmar esa hambre emocional. Lastimosamente, la calma no la controla ni la elimina, por lo cual ustedes tienen que cambiar todos esos productos por otro tipo de alimentos más naturales, más saludables, más amenos para tu salud, para tu cuerpo. Entonces mantén platos de frutas en el refrigerador, mantén porciones de ensalada ya preparada en despensas en el refrigerador. Compra barras de frutos secos, frutos rojos que generan gran saciedad, son altos en carbohidratos complejos, por lo cual puede salvarte a ti de un estado ansioso que te esté conllevando a comer si comes una pequeña barra de frutos secos o de frutos rojos. Cuarto consejo, elimina alimentos que combatan, elige alimentos que combatan el estrés. Aunque ustedes no lo crean, esa costumbre que tenían nuestras abuelitas de cuando nos veían tristes, enojados, frustrados, cuando nos veían a nivel anímico mal, nos daban una aromática, nos daban un té, nos daban una infusión caliente. Eso sí tiene mucho que ver con una regulación paulativa de nuestro estado anímico. Obviamente es paulativa, no va a perdurar en el tiempo, pero nos va a permitir respirar, pensar con claridad, regular esas emociones. Entonces es importante que cuando tú tengas ese estado negativo, tómate un té, calienta un té, tómate un té verde, tómate un té de matcha, un té blanco. Estos contienen muchos de ellos antioxidantes muy importantes para nuestra salud, que regulan nuestro sistema inmunológico, que regulan toda la funcionalidad celular. También contienen aminoácidos que pueden inclusive ayudarnos a reducir el estrés. Por eso es muy importante que cuando tengas esos estados los identifiques y pongas en marcha un plan de acción. Y uno de ellos es tomarte un té, respirar, meditar, pensar muy bien qué estás haciendo, cómo te estás sintiendo, qué es lo que vas a comer, por qué lo vas a comer, tienes realmente hambre, qué debo de hacer entonces, comer comida real o comida chatarra, cómo me voy a sentir después de que yo consuma ese plato de comida. Cuestiones en absolutamente todo y eso les va a ayudar muchísimo para que puedan controlar y superar la ansiedad por comer. Quinto y último consejo, haz paquetes de emergencia. Porque es importante que ustedes hagan paquetes de emergencia. Si ustedes compran un paquete de galletas en el supermercado y son ese tipo de galletas en particular las que sueles consumir cuando tienes un estado negativo a nivel emocional o cuando estás estresado, cuando estás ansioso, lo más lógico es que te vayas a comer todo el paquete, que no vayas a poder parar de comer, porque si tú sufres de ansiedad por comer, sufres también de obsesión y de impulsión por comer. Y esa obsesión y ese impulso por comer te van a llevar a que te comas todo el paquete por completo o que te comas toda la rebanada de pizza por completo, la hamburguesa por completo. Entonces es importante que aprendas a racionar las comidas en pequeñas porciones y que las guardes en tu refrigerador y cuando tengas un estado negativo que te va a impulsar a comer de manera exagerada, tú vayas al refrigerador, saques un pequeño bocadillo y lo comes. Esto te ayuda a ser más organizado, a distribuir más estos pequeños bocadillos en el tiempo, en tu tarde. Inclusive pueden ayudarte a regular más tu saciedad y te van a permitir eliminar los excesos y los atracones que son muy característicos de la ansiedad por comer. Así que pongan en práctica estos 5 consejos, se los regalo con el gran cariño del mundo y tengan en cuenta de que la ansiedad por comer depende de 3 pilares. Un pilar relacionado con el tema emocional, que es este del que les estoy hablando, en donde se desarrolla el hambre emocional. Un tema relacionado con lo que nosotros comemos, con nuestro metabolismo. Y un tercer tema relacionado con el cerebro, con cómo nosotros nos estimulamos a nivel cognitivo, si realizamos ayuno de dopamina, entre otras características. Así que este es un pilar muy importante, el tema emocional, que da pie a que se desarrolle el hambre emocional. Así que pongan en práctica estos 5 consejos y estoy seguro
que van a poder eliminar la ansiedad y la adicción por comer. Siempre recuerden que en sus manos estará la solución para eliminar la ansiedad y la adicción por la comida. Muchas gracias y abrimos pie para todas las preguntas o inquietudes que tengan con el tema. Así que adelante si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. eh, por aquí los voy a leer en los comentarios. Si tienen alguna pregunta pueden activar su micrófono, su cámara y yo con gusto la voy a responder. Recuerden tener muy en cuenta estas diferencias, porque a veces las personas no suelen identificar el hambre emocional del hambre real, por lo cual es muy importante que lo tengan en cuenta. Por acá una de nuestras asesoradas pregunta, ¿qué tipo de paquetes de emergencia puedo preparar o tener listos? Una muy gran pregunta. ¿Qué paquetes de emergencia puedes tener? Lo primero que tienes que identificar es que tienes que consumir comida saciante, que te haga sentir saciedad, que regule tus mecanismos de hambre y saciedad. Opciones de paquetes de emergencia: un sándwich con pan integral, con jamón, con queso, libre de salsas, porque las salsas no ayudan de verdad nada para regular los mecanismos de hambre y saciedad. Aparte que sabemos de que las salsas son ricas en grasas saturadas, ácidos grasos hidrogenados. Sabemos de que son ricas en azúcares también que alteran fuertemente el hambre y la saciedad. Mantén barras de frutos secos, de frutos rojos, mantén ensaladas con una gran variedad, que veas varios colores en esa ensalada, porque cada color indica una vitamina presente, un antioxidante. Mantén un pequeño pedazo de carne para que te lo comas con unas galletas integrales. Todos estos pueden ser bocadillos o snacks. Recuerda que bocadillo no es sinónimo de azúcar. Y es muy importante que lo tengan en cuenta y lo mantengan en su refrigerador porque les puede ayudar a controlar esos estados negativos. Ojo pues, no sé si tengan alguna otra duda o alguna otra inquietud. ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Cómo van con su proceso de eliminar la ansiedad por comer? Se han conectado pocas personas, pero desde esta semana que programé la clase número 3, que la compartí por los grupos de asesoría, pues muchas de las personas manifestaron que no se podían conectar porque iban a estar en sus trabajos, muchas de ellas están en vacaciones, se les cruzaban con algunas actividades y pues para ello la clase está siendo grabada en este momento para que puedan más adelante verla con tranquilidad y pues saben de que todas las dudas o inquietudes van a estar siempre a su disposición en el grupo de ansiedad por comer. Así que si no hay más dudas o inquietudes, agradezco su participación, sé que fue muy poca, pero agradezco el tiempo que me han brindado y cualquier duda o inquietud cuando vean la clase será resuelta en los grupos de asesoría. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos en la cuarta y en la última clase.